¿Listas? Ok, muy bienvenidas a todas aquí mis hermanas de Macedonia. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, muy feliz y muy listas para lo que va a ser este tiempo con la palabra de Dios, nuestro tercer capítulo de nuestro libro que estamos compartiendo la lectura, La verdadera fortaleza, de Mary Kassian. Y como digo, este es el tercer capítulo, el tercer hábito que vamos a meditar en esta tarde. Así que todas bien atentas a repasar sus notas porque hicimos un pequeño receso, pero no receso de estudio, ¿verdad? Estuvimos avanzando y han sido de tremenda bendición estos estudios. Así que espero que todas estén aquí conmigo, listas, con sus atenciones, tomando sus notitas. Cuando leía el título de nuestro tercer hábito, que vamos a reflexionar en esta tarde, deshágase de la carga, vino a mi mente un grato y muy especial momento, cuando hace más o menos unas 2 décadas y un poquito más, 2 de mis 3 hijos estaban en edad de pañales y biberones. Así que ustedes comprenderán lo que eso significa. La que sabe ahí, la que tiene sus bebés hace poco y las que los tuvo recordarán. A mí me tocó, por lo menos en esa época, cargar un gran bolso. ¿Llenos con qué? Pañales, biberones, ¿qué más? Toallitas, ropa de cambio, ¿verdad? Contenedores de leche, etcétera, ¿no? Otras mamaderas o biberones, le decimos. La merienda, porque de repente se te fue el tiempo, hay que darles una merienda. En esa época, 20 y tantos años atrás, cargaba con una libreta. Era muy importante tener una libreta. No sé si alguien lo manejaba, con todo lo que era su récord de vacunas y lo que está tomando una medicina o algo así. Ahora está todo eso en línea, así que no tienes que llevar eso extra. Pero otra cosa que también yo estaba llevando en este gran bolso era mi estuche de maquillaje, porque por lo general no alcanzaba a maquillarme en casa. Ya con 2 babies ahí, entonces me ponía a maquillar en medio del tráfico. Uy, hay una roja, qué bueno, porque ahí aprovechaba rápido algo que fuera rápido, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras cosas también se pueden cargar en un bolso que, aunque sea una sobrecarga en el bolso, es tan necesario? Bueno, una Biblia si vamos a la iglesia. ¿Qué más? Una billetera, tus documentos, el teléfono hoy en día también. Pero saben, hay una cosa que para mí, cuando estaba recordando todo esto, trajo una historia, podríamos decir chistosa, traumática, porque algo que no me podía olvidar en ese gran bolso eran los chupetes, o chupón, o teterito, como le dicen ustedes en diferentes países, ¿no? Muchos nombres. Pero yo me acuerdo cuando llegaba a algún lugar y después de haberles cambiado, alimentado y sentado en su lugar, si todavía estaban inquietos y ansiosos, lo único que les calmaba era meterles el chupete. Así que ese siempre ha sido mi consejo a las mamás: métanle chupete porque te va a ayudar tanto cuando estés en una reunión, etcétera. Pero si no lo traía en el bolso, eso era una gran tragedia. Tragedia, porque aguántate los gritos y los molestias y todo, ¿no? Lo único que querían ellos eran su cama y su espacio y su chupete y dormir. Pero bueno, eso es una tragedia, pero nada comparado a lo que sucedió el 16 de abril, mira, estamos muy cerca de esa fecha, del 2014, un drama catastrófico, realmente tremendo, cuando el transbordador Sehol de Corea del Sur, en donde se sobrecargó la nave 3 veces más de lo que era permitido.
imagínate, estudié un poquito de qué pasaba con las aguas y la sobrecarga. Yo no sabía, ¿ustedes sabían esto? Es importante para estos barcos tan grandes de carga, de transporte de carga. Además, poner agua para hacer el equilibrio, y ellos, en lugar de poner más agua, pusieron más cargamento. Lo que pasó es que cuando pasaron por estas vías de corrientes muy, muy peligrosas, la nave comenzó a inundarse. El agua comenzó a entrar por toda la parte donde entran los embarques de la carga. ¿Y sabes qué pasó? Se hundió. Y 300 de las 476 personas que estaban a bordo murieron. 300. La mayoría de ellos eran estudiantes. Es una tragedia muy, muy grande, ¿no? Bueno, y esto que sucedió ahí en Sehol trascendió bastante, muchas pérdidas, obviamente lo más importante de vidas, pero hasta el punto que el mismo gobernador perdió su puesto de trabajo. Tantas vidas perdidas y consecuencias civiles que se podrían haber evitado si solamente no se hubiera sobrecargado ese barco. La sobrecarga. Y trasladando esta historia real, tan trágica, a nuestras vidas espirituales, podríamos pensar, ¿qué de nuestra sobrecarga espiritual? ¿Qué de nuestra sobrecarga espiritual? Esa que a veces nosotras permitimos en nuestras vidas. Muchas veces, al igual que en el ejemplo que hemos mencionado, nuestras vidas se van sobrecargando de un equipaje extra, ¿sí? Y ese equipaje extra, ¿sabes qué va a pasar? Nos va a empezar a agobiar espiritualmente hablando. Y esta sobrecarga nos hace, ¿sabes?, inestables, nos hace susceptibles a sufrir cualquier tragedia también espiritualmente. Entonces, en el tercer capítulo de nuestro libro de estudio, La verdadera fortaleza, estamos metiéndonos en este tercer hábito. Deshágase de la carga. Deshágase de la carga. Y el texto bíblico que ella nos cita, todo este tiempo nos va a estar citando este texto. Me encanta profundizar a fondo en cada palabra. Mientras vayamos mirando los diferentes hábitos, vamos a ir descubriendo más y más lecciones para nuestra vida aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 6 al 7. Todas, por favor, abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 6 al 7. Y vayan, ya me imagino, han estado anotando en sus mismas Biblias o en sus libretas de notas las diferentes lecciones que estamos aprendiendo, que la palabra de Dios nos ha sido tan claro en estos textos. Bueno, y como recordando un poquito, este capítulo, el capítulo 3, el apóstol Pablo ha estado mencionando algunas características, ¿verdad? Recuerdan, de los hombres de los últimos tiempos, ¿sí? Y hablando genéricamente de las características de los hombres. Pero ahora, en estos textos, el apóstol va a ir más específicamente hablando a ciertos hombres y hablando a ciertas mujeres, ¿sí? Leamos ahí lo que dice el pasaje. Dice el versículo 6, porque estos son los que se meten, estos hombres son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, vamos a tener que hacer un repaso. Mira, el primero de los 7 hábitos que estudiamos y que nos va a ayudar a comprender cuál es este tipo correcto de fortaleza que estamos queriendo tener, la verdadera fortaleza,
Lo vimos ahí hace un par de semanas, es detectar los intrusos. ¿Recuerdan? Estuvimos reflexionando en cuáles son esos tal vez pequeños intrusos, esas moscas que echan a perder el perfume y que pueden estar obstaculizando nuestro deseo de conocer más al Señor, nuestro buen deseo de conocer más al Señor, pero como están estos intrusos, nos obstaculizan y no podemos llegar a esta verdad. Y entonces estuvimos observando algunas tácticas como atrapar esos intrusos. Como un matamosca. No, tú aquí no en mi vida. Luego estuvimos estudiando el segundo hábito, ¿recuerdan? Ahí nuestra hermana Eldita nos estuvo ayudando con lo que fue esta exposición del segundo hábito, domina nuestra mente, dominar nuestra mente. Y vamos a tratar de ir poniéndolos todos con una D para tratar de memorizarlos. A ver, ¿cuál era el primero? ¿Ya se lo aprendieron? Detectar los intrusos. El segundo es dominar nuestra mente. No podemos llegar al conocimiento pleno de la verdad del Señor si estamos permitiendo que a nuestra mente la mayor influencia sea la que está contaminada de todas las cosas que vemos en este mundo. No vamos a llegar ahí. Entonces, nosotros tenemos que ir a la verdad y recordar que cualquier cosa que podemos llenar nuestra mente, que es vana, me acuerdo de cuando pasamos por Primera de Samuel, capítulo 12, 21, el consejo del profeta fue, no os apartéis en pos de vanidades. ¿Por qué? Porque las vanidades no aprovechan, ni libran. Así que, ¿por qué no nos tenemos que apartar para ir a las vanidades? No nos aprovechan en nuestra vida. Detectar los intrusos, dominar nuestra mente, y hoy veremos este tercer hábito que ya ahí está en el título y lo hemos dicho bastante otra vez y escuchamos, deshágase de la carga. En el pasaje bíblico que hemos leído recién ahí en 2 de Timoteo, ¿verdad? Leemos que existían en la ciudad de Éfeso ese tipo de mujeres que dice la palabra de Dios cargaban con pecados. ¿Sí? Cargaban con pecados. En la versión de la Nueva Traducción del Viviente se describe así a este tipo de mujeres que cargan con la culpa de su pecado. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar el primer verbo que ahí vemos, cargar. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra cargar? Bueno, buscamos en el diccionario y nos vamos metiendo un poquito más en el estudio para profundizar. Dice que significa amontonar. Así como yo metía en mi bolso, mi súper extra bolso, todas estas cosas que no me falte nada. Aquí es amontonar, llevar un montón o una pila de algo, como cuando vienes de la sala del lavado y del planchado con un montón de ropa así, ¡wow! Un montón de cosas. Este verbo fue usado en la literatura hebrea para describir también la acción de cargar por encima muchas cosas. Y también la acumulación sugiere que es difícil de manejar, que es engorrosa, pesada y fastidiosa. Así que también aquí me imagino una carreta así de llevar la arena, los ladrillos, todo eso que usan las personas que trabajan en la construcción, muy pesada. No sé si ustedes han tomado una carretilla cargada, llena. Es difícil de manejar, es engorrosa, es pesada, es fastidiosa. Y esta palabra aquí también es muy interesante en el original. Viene de la palabra soros, atención, la que también se usa para referirse a un ataúd de funeral. ¿Saben cuál es un ataúd de funeral? Entonces, podríamos pensar que el escritor sagrado aquí nos está describiendo a este tipo de mujeres que cargaban como con un muerto. No sé si también escucharon alguna vez esta expresión, no me cargues a ese muerto. ¿Escucharon? Es una expresión, ¿no? Lo que indica que no me des esa responsabilidad o esa carga mental, no me la des. En este caso, el apóstol Pablo aquí describe que la carga del pecado es como cargar con un muerto.
Y nosotras tenemos que reconocer que lamentablemente también podríamos estar cayendo en esta falta y ser como este tipo de mujeres. Si no ponemos atención en las enseñanzas que vamos a ir reflexionando, que ya hemos leído en el capítulo, pero aquí vamos a ver algunas cositas extras, así que pongan atención para no ser ese tipo de mujeres que cargan con un muerto. Una mujer verdaderamente fuerte es aquella que tiene el hábito entonces de despojarse del pecado, de la culpa y de la vergüenza. Ahí están esas tres claves: despojarse del pecado, despojarse de la culpa y despojarse de la vergüenza. Qué precioso cuando venimos a Cristo y podemos decirle: Señor, gracias porque tú has pagado el precio de mis pecados y ya no tengo culpa, ya la salvación tú me la diste, no tengo vergüenzas porque hiciste una vida nueva. Y ahí vamos a meditar en eso un poquito también. ¿Cómo nos despojamos del pecado? ¿Cómo lo hacemos? Hay un versículo que es tan conocido como el ABC de la cristiandad, de Juan 3:16, y el segundo sería Primera de Juan 1:9. El jabón del cristiano, podríamos decir, que no te puedes dejar de usarlo cada día, cada día. Ahí está ese texto que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente ahí, sino que dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si no estamos haciendo esta acción de confesar nuestros pecados, bueno, empieza a firmar bien tu carretilla y a firmar bien tus bolsos, todo lo que quieras y ese muerto, porque eso vas a estar cargando. Es necesario entonces que empecemos a definir la palabra pecado. Si ya sé, no es una palabra que te gusta mucho escuchar. Y no es una palabra que en general a todo el mundo no le gusta escuchar. Yo, pecador, te dice una persona que no conoce a Cristo, que está lejos de Dios. Si yo siempre hago el bien, no le hago nada malo a nadie. Yo, pecador. Bueno, la palabra pecado es un sustantivo que tiene que ver con todo aquello que es opuesto a lo que pensaría, a lo que haría y a lo que diría, ¿quién? Dios. Eso le enseñamos a los más chiquitos, ¿no? Pecado es pensar, es decir, es hacer todo lo que Dios nunca haría, ni diría, ni pensaría. Y por supuesto, hoy en día, como te decía, es un poquito incómodo para las personas escuchar. Llega a ser como ofensivos para ellos, ¿no? Que se les diga la verdad. Y el corazón del hombre, como es tan engañoso, ha estado buscando diferentes maneras para justificar y también para condescender con el pecado y con sus acciones. Así que van a llamarle de diferentes maneras a este sustantivo que nosotros tenemos aquí en la Biblia tantas veces, ¿no? Como palabra pecado. Y como decimos, estamos en los últimos tiempos y en estos tiempos hay muchas aparentes redefiniciones en donde a lo malo se le llama bueno y donde cada hombre corre tras su propio ego, a sus propias definiciones. Algunos insatisfechos buscan a Dios, pero ese Dios a mi manera, que me acomode, que sea amigable, que le dicen amigo, el amigo de arriba. Y eso no existe, no, es tan irreal, ¿no? Todas nosotras decimos que somos pecadoras, ¿no? Y todas estas ideas que venimos hablando son tan humanistas, son tan deseando vivir la vida bajo patrones propios. Hoy día es tan relativa esta verdad, ¿no? La verdad es una sola, pero hay diferentes verdades, cada uno quiere su verdad. Y debemos estar súper atentas, porque para Dios
la definición de pecado está aquí en la Biblia y no hay otra. Permítanme leer una lista de pecados que inundan las conciencias de los hombres y tal vez de nosotras hoy en día. La matanza de bebés antes de nacer. Le pueden decir aborto, le pueden decir diferentes cosas y no lo iba a decir porque tal vez quitan el video, ¿no? En YouTube suele pasar eso, pero la matanza de bebés, la falta de respeto de los jóvenes hacia sus mayores, el abuso de drogas, la insensibilidad de tantas maneras, insensibilidad, el ocultismo, la idolatría en diversas formas también, la mentira, la falta de perdón, la sensualidad como arma para la fornicación y el adulterio. ¿Escucharon, chicas? La sensualidad, pero como arma para la fornicación y el adulterio. Entre tantas más, son algunas pruebas de que los malos hombres y los engañadores van de mal en peor, dice la Biblia. Y tenemos que aprender y tenemos que reconocer y advertir. Hay muchas más, ¿verdad? El pecado afecta nuestras vidas. Y no es el daño que nos hace a nosotras en sí, sino más bien el daño que le hacemos o la ofensa que le hacemos a Dios. Eso es lo más importante. El pecado principalmente ofende a Dios. Nuestro Dios, quien es el creador de todas las cosas, el que nos tiene aquí en este momento respirando, estómago satisfecho, con todas nuestras provisiones, el Señor, Él es el único digno de todo honor y gloria. Y Él se ofende cuando nosotros pecamos. Cuando tenemos en nuestra mente la definición correcta de quién es Dios para nosotras, de quién es Dios aquí en la Biblia, entonces podemos resolver que la palabra pecado es una ofensa para Dios. Nuestro Dios, el alto y sublime, que vive para siempre y cuyo nombre es santo, santo, santo. Él reina sobre toda la tierra. Mira, Segunda de Crónicas menciona que sus ojos recorren toda la tierra para fortalecer al que tiene un corazón completamente suyo. El Señor lo hace. Segunda de Crónicas, no busqué la cita, así que, pero escuchen, el Señor dice que sus ojos recorren toda la tierra. También Hebreos capítulo 4, versículo 13, ahí sí está la cita, chicas, 4:13, es que están anotando eso. Muy bien, chicas. Tenemos unas señoritas aquí muy dedicadas. Entonces, Hebreos 4:13 dice, no hay otra cosa creada ni oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta un día. Hebreos 4:13. Así que no hay nada oculto. Y José, me encanta la historia de José, es uno de mis favoritos. Él tenía tan claro el concepto de que era pecado ahí en Egipto. Él sabía cuál era la definición cuando esta mujer mala vino y le quiso tentar en el pecado sexual. Él le dijo, pero ¿cómo yo he de pecar en contra de Dios? En contra de mi Dios, dice Génesis 39:9. Leemos también la confesión de David. Sí, eso precioso, también tan conocido. Capítulo 51 de Salmos, el versículo 4, dice, contra ti, oh Señor, he pecado. ¿Contra quién? Contra ti, contra Dios. Y dice, he hecho lo malo, reconozco que he hecho lo malo, para que seas reconocido justo en tu palabra y claro en tu juicio. ¿Está todo bien? El apóstol Santiago también concluye en el capítulo 4, y esto es tan clave, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahí está otra definición tan fácil.
Pero mira, consideremos además una definición del conocido predicador ya fallecido con el señor Bill Graham, me encanta también. Dice él, el pecado es cualquier pensamiento o acción que no cumpla la voluntad de Dios. Así tan fácil. Cualquier pensamiento o acción o palabra, podríamos agregar que también es, ¿verdad? Que no cumpla con la voluntad de Dios. Entonces, chicas, hermanas, ¿la definición de pecado está en Hollywood? ¿Está en las leyes civiles que crean los hombres? No, lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Y si tú eres una hija de Dios, entiendes que pecamos cuando dejamos de amar a Dios. Ahí está. ¿Cuándo pecamos? Cuando hemos dejado de amar a Dios. Así es, aunque no nos guste admitirlo. Decimos que amamos al Señor, pero si lo amáramos de todo el corazón, nos costaría más pecar. Es difícil, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos quiere arrastrar hacia atrás. Pero sí, en el poder del Señor, eso vamos a ir aprendiendo en esta tarde. Nos aferramos a Él y recordamos que debemos honrarlo a Él. Entonces, cuando dejamos de estimar y de confiar en el Señor, cuando no dependemos de Él para todas nuestras victorias, vencer en el pecado, en la tentación, y estamos más centradas en nosotras mismas, cegadas en la dureza de nuestros corazones, soberbias, como escuchábamos anoche tan claramente también, llegamos a creer incluso que las armas para enfrentar todas estas batallas y para no pecar tiene que ver con mi fuerza, con mi conocimiento, con mi sabiduría, como podría Salomón. Hoy día estábamos leyendo ahí tanto que conoció, tanto que supo. Pero ¿qué pasó con él? Su corazón se alejó de amar a Dios. Entonces, ojo, porque algunas llegamos a buscar de todas las maneras posibles, incluso algunas personas profesionales que nos victimicen y que nos digan, oh, pobrecita, sí, esto te pasó porque tenías este recuerdo en la infancia, este trauma, etcétera. Entonces, por un poco de dinero que nosotros pagamos, ellos validan nuestra actitud y la validan nuestro proceder. Está bien que te irrites, expresa tus emociones. Y vamos a ir ahí más adelante también. Por favor, no me malinterpreten, porque no estoy diciendo que no debes buscar una consejería bíblica, porque Proverbios y muchos textos de la Biblia también nos recomienda y nos dice, por ejemplo, el capítulo 11, que donde no hay consejo, el pueblo cae. Mas en la multitud del consejo hay sabiduría o salvación. Entonces, asegúrate que los consejos que buscas vengan directamente de la palabra de Dios. Y ya hemos escuchado un poco en cuanto a la definición de pecado, pero no solo es importante saber cómo y qué define si hemos pecado, también es necesario comprender cuál es la consecuencia de pecar. Sí, todas las acciones tienen una consecuencia. Entonces, regamos una plantita, le ponemos el agüita, si no le ponemos el agüita, ¿qué pasa con la plantita? Se muere. La Biblia dice en Romanos 3, capítulo 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos o separados, ¿de qué? De la gloria de Dios. Estamos separados. Todos ahí en tu Biblia, que has subrayado también, me imagino, estos versículos más arriba nos dice que todos hemos pecado. Por ejemplo, dice más arriba en el Romanos 3 que no hay ningún justo, no hay ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no, que todos nosotros nos hemos desviado, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, la consecuencia que señala el versículo 23 en ese capítulo, entonces,
la que cargamos, esa es la consecuencia que cargamos, es separación de Dios. Separación de Dios. Pero, y los gloriosos pero de la Biblia, ¿no? Me encanta subrayar, hacer un círculo y poner un destacador ahí en los peros de la Biblia. La palabra de Dios nos dice que si nosotros hemos reconocido que somos pecadores, sí, entiendo, ya todo lo que dijiste en la definición, hermana, lo he hecho. Yo lo he hecho y yo sé cuál es mi consecuencia. Estoy separada de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que reconociendo que Cristo murió por nuestros pecados, como hemos celebrado también el fin de semana pasado, y que resucitó de los muertos al tercer día. Él no está aquí, le dijo el ángel a las mujeres, que no está aquí, Él ha resucitado. Entonces, si le pedimos perdón al Señor con todo nuestro corazón, confesando con nuestra boca que Él es el Señor y el Salvador de nuestra vida, entonces dice la palabra de Dios que hemos sido perdonadas y limpiadas de todos nuestros pecados. Gloria al Señor por su sangre preciosa. Un día anduvimos muertas, yo estuve muerta, andaba con un muerto cargando y muerta más encima por la vida. Pero el Señor, con su gracia que es inmensa, no tiene límite, tan grande, me alcanzó y mi pecado pagó. Un día anduve muerta en mis delitos y pecados. Andaba errando al blanco. Y el Señor me alcanzó. Las que somos todas aquí, las que son hijas de Dios, sabemos que en el momento en que hemos arreglado nuestras cuentas con el Señor, es decir, cuando hemos confesado que somos pecadoras, vuelvo a repetir, es tan importante, este es el mensaje más importante, el más importante de toda tu vida. Si has confesado que eres pecadora y has arreglado tus cuentas con el Señor, es decir, le has dicho, Señor, confieso mi maldad, como decía David, yo he pecado contra ti. Entonces nos arrepentimos y ponemos nuestra fe creyendo que su sangre preciosa es tan poderosa para limpiarnos y cambiarnos la eternidad de nuestra alma. Ahora siendo hijas del Señor, nos aferramos a esta verdad que tenemos en nuestra vida y que nos promete, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos pensar, por qué cuenta nueva? ¿Borrón y cuenta nueva? Sí. ¿Y cuál es la cuenta nueva que ahora empieza? Esa es la que tenemos que tratar cada día. Tratar esa cuenta nueva, como decíamos, heredamos de nuestros primeros padres, ahí en Génesis, esta naturaleza pecaminosa, y vamos a luchar hasta que el Señor nos lleve. Pero tenemos que ir a la cruz y confesar nuestros pecados cada día. De modo que, entonces, todas estas ansiedades, estas preocupaciones, más de la cuenta que tenemos cada una de nosotras, tenemos que llevárselas al Señor. Nuestros temores, estas respuestas como compartía Eldita en nuestros devocionales, ¿no? ¿Qué pasará si? ¿Qué pasará si no? Y nos hace recordar que tenemos que ir al Señor y decir, Señor, como decía, cuando uno de las personas se dirigió al Señor y le dice, Señor, ayúdame a mi fe, porque es poca, agranda mi fe, ¿verdad? Exacto, aumenta mi fe. Entonces, existen aquellos pecados también, y esto es tan importante, de negligencia. Pecados estos que acusaba ahí el apóstol Pablo en Santiago 4:17, cuando no hacer buenas obras que sabemos que nos toca hacer, no usar nuestros dones, nuestros talentos para glorificar al Señor, ignorar, ¿viste? Sabe lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Sé que tengo que quitar la basura, está lleno el tacho de basura de mi casa, pero que lo haga otro, ¿ves?
Esto, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Estos pecados de negligencia también son pecados. Y tenemos que confesarle al Señor estos agravantes que le ofenden primero ¿a quién? A Él. Entonces, ¿qué hacemos con esta conciencia de cargamento consistente que llevamos? ¿Qué hacemos? Dijimos, lo vamos a confesar, porque este cargamento que sin duda nos va a mantener así estáticas, fatigadas, no podemos avanzar, nos cuesta, estamos cargadas, ¿no? Paralizadas, sentadas en la silla de la iglesia sin movernos, es más cómodo, porque no me puedo parar, no he confesado. Empezamos entonces entendiendo de una vez que tenemos que resolver nuestros pecados, porque si no, traerá más agonía y más muerte a nuestra propia vida. Si sinceramente estás anhelando ser esta mujer verdaderamente fuerte, fortaleza verdadera, entonces vas a buscar la manera de deshacerte de tu carga. Y la clave aquí en todo este capítulo es confiesa, confiesa. Di con tu boca lo que el Señor dice acerca de tu pecado. Porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que solo Dios, a través de su palabra, podemos empezar a reconocer cada una de las cosas que le han ofendido a Él. Ya dijimos que esta carga es todo pecado, es decir, todo pensamiento, dicho o acto que ofende a Dios, y primeramente que, aunque no lo percibimos, comienza también a agobiarnos a nosotras mismas, nuestro interior, y nos deja como teniendo esta... No podemos tener armonía ni con Dios ni con nadie a nuestro alrededor. Si no estamos bien con el Señor, es tan difícil estar bien con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Entonces, por eso es tan clave confesar nuestros pecados. Empecemos entonces a reconocer nuestros pecados, examinarnos cada día, considerar nuestro corazón, por dónde voy, atendiendo y poniéndome de acuerdo con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vamos a la palabra de Dios y leemos ahí cada día nuestro devocional, nuestra lectura, y vamos reconociendo, esto le ofende a Dios. Señor, yo lo hice. Yo ayer hice eso. Lo mismo. Perdóname, Señor. Homologeo es la traducción de la palabra en el griego para confesión. Homo igual, lego hablar. Homologeo, la confesión entonces debe ser directamente con Dios. Y también tenemos que pensar que hay muchos pasajes en la Biblia donde se nos manda a confesar nuestros pecados a los que nos rodean cuando hemos ofendido especialmente, también para mostrar vulnerabilidad y humildad a una amiga tal vez, para decirle, ayúdame con esta debilidad que estoy teniendo, pídeme cuentas, como hemos dicho en otros momentos. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Qué bello, ¿no? Poder tener en una lista de oración a una hermana, a una amiga, su debilidad es esta, Señor, ayúdala a ser sana. Qué precioso. Y qué precioso es también saber que una amiga está orando por ti y está orando para que tengas victoria. Si por el contrario decides encubrir tu pecado, pensando que, bueno, porque realmente esto no es tan notorio ahora, lo voy a poder mantener ahí en secreto, solamente te estás engañando a ti misma. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Precioso. Entonces, es clave. Ese versículo también tienes que ponerlo en una de estas notepad y aprendértelo. Quien encubre su pecado no prosperará. Quiero que me vaya bien para honrar al Señor.
Bueno, debo confesar cada día y apartarme. ¿Eh? El mismo Señor Jesús nos advierte, ahí también en Mateo capítulo 4, versículo 22, que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Ya también escuchamos estos textos de que sus ojos están rodeando la tierra, mirando a los buenos, mirando a los malos, y que por más que quieras pensar, esto no nadie lo ve. Y si estás luchando con un pecado en especial, quiero que pongas atención, es importante. Por algún tiempo tal vez has estado luchando con un tipo de pensamiento, con un tipo viste, esta tendencia de mirar lo que no debo mirar. Pornografía, tal vez estás ahí y recuerda, nuestros ojos tienen una capacidad de ver imágenes por un instante. Fue tan rápido, pasó. Pero nuestra memoria almacena por décadas las imágenes. Entonces, por un segundo, no te diste cuenta. Y pensaste que apretar esta opción ahí de ver lo que sabías que no tenías que ver, fue tan rápido, de un segundo, y en el segundo lo quitaste. Pero en tu memoria quedó ahí almacenado y es tan difícil que desaparezca. Así que si estás luchando con un pecado de lujuria, estos deseos sexuales fuera de control, adicción, cualquier tipo de adicción o amargura, hermanas, rencores, falta de perdón, si estás luchando, deshazte de las mentiras, porque más temprano que tarde el Señor traerá a la luz todas las situaciones. Y principalmente, ¿por qué? Porque le ofende a Él. Además, no olvidemos que un pecado que para nosotros es secreto aquí en la tierra, allá en el cielo, es un escándalo. Todos los ángeles, ¿se acuerdan? Estamos estudiando la angeliología. Ellos saben, ellos lo ven, algunos. Y entonces, cuidado, solo la confesión nos ayudará a librarnos del pecado, la culpa y la vergüenza. Es verdad, cuando vamos a confesar nuestros pecados tenemos que ser sinceras. Estamos recordando que cada vez que confesamos pensamos en que el Señor ya pagó por nuestros pecados, así que vamos y recordamos el Evangelio, recordamos que Él vino a este mundo a cancelar nuestro pecado, lo clavó ahí en la cruz, así que somos libres de culpa, porque cuando recordamos que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, nos sentimos más aliviadas, ¿no? Debemos hacer entonces el hábito de confesar, deshacernos de esa carga. Pero también debemos ser sinceras que esta confesión, como les decía, es aquella que luego de ser expulsada y traída a la luz de la palabra de Dios, cuando hemos sido compungidas realmente, tristes, porque no esa tristeza como estudiábamos, no esta tristeza que, las consecuencias, mira, no voy a poder hacer esto otro. No, esa tristeza que es del Señor, que sabemos que al Señor le ofendió, genuino dolor. Entonces vamos a desear un cambio de actitud frente a ese pecado. Esa es una confesión verdadera, tan opuesta al tipo de confesiones que hacía ¿quién? Nuestro primer rey, que leímos, ¿no? Hace poquito, Saúl. Primera de Samuel, capítulo 13, 8 al 12, más o menos, ahí están algunos ejemplos de cuando él, por su imprudencia, ¿qué es lo que hace? Su impaciencia, no quería esperar, es que vienen los enemigos, los soldados están listos, entonces hay que hacer el sacrificio, hagámoslo nomás. Y el Señor había dicho, ¿no? ¿Quiénes tenían que hacer los sacrificios? Los sacerdotes. Espera. Y él lo hizo. Y entonces Saúl sabía cuáles eran las instrucciones específicas cuando entendió la consecuencia, cuando se le dijo, mira que ya perdiste. Esto es sin llorar ahora.
Uy, ahora entonces él confesó y se arrepintió, porque vio las consecuencias y continuó tratando de justificarse, pero no estaba verdaderamente arrepentido, porque después lo hizo de nuevo. Fue con el mismo pecado otra y otra vez, su imprudencia, su impaciencia, su violencia, su desesperación, no le mantenía. Yo me imagino cuando él tenía unos 4 o 5 años y la mamá le dice, Saulito, Saulito, vaya a decirle perdón a su amigo porque le dio un golpe. Porque si no le dice, yo no lo voy a dejar jugar afuera, con las ovejitas y tirando al blanco, qué sé yo, en el campo. Y Saulito, vio la consecuencia, perdón. ¿Cómo le dicen aquí los niños en inglés? Sorry. Y suena así, además, se me hierve la cabeza cuando escucho así, no. El real arrepentimiento, la real confesión, el problema de Saulito en ese momento podría haberse pensado que estaba resuelto, aparentemente resuelto en ese momento. Pero ¿qué pasó con su corazón? Se fue cargando con el muerto. Y su corazón hizo un carácter para el resto de su vida. Entonces, nosotras como mamás y ustedes como futuras mamás, atención, tenemos que ser muy claras con nuestros hijos, empezando desde que ya pueden entender que lo negro es negro y lo blanco es blanco. Y hay límites. Y el corazón de nuestro angelito precioso, thank you, es pecaminoso. Es pecaminoso. Y se tiene que someter a la autoridad de sus padres, del Señor primeramente. Y muchos padres en estos días que viven tan cansados. ¿Has escuchado? ¿Cómo estás? Muy cansado. ¿Por qué? Porque trabajo para vivir. Entonces llego a mi casa tan cansado que no quiero ni escuchar a nadie, y ahí empieza la división, la tragedia en nuestros hijos, ¿no? Ellos van notando que entonces el espacio se amplía y yo puedo ir a hacer y más esta falta de instrucción. Nos hemos tal vez olvidado otra vez tantas veces Deuteronomio 6, háblale a tus hijos, entrando, saliendo en el camino, al acostarte, pero los padres que están cansados, por eso tanto cuidado con nuestra mala administración de los tiempos. Nuestras prioridades como mujeres, esposas y madres es primero. Entonces, doblemos rodillas por nuestros hijos y que Dios nos dé fuerzas durante el día para hacer todos nuestros deberes, pero principalmente con ellos, para crear este corazón y este carácter, no como Saulito, un carácter de un hombre de Dios que honre al Señor. Y eso implicará, por supuesto, partiendo de nosotras, el ejemplo, ¿no? Proyectar en ellos un carácter verdaderamente cristiano, un carácter que realmente si se equivoca pide perdón también a los demás, a la familia, al esposo frente a los hijos. Le falté el respeto a mi esposo frente a los hijos. No existen soluciones instantáneas. Si tú dejas de regar la plantita, como decíamos al principio, periódicamente esta plantita, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Y más temprano que tarde también se va a morir. Nosotras tenemos que hacer todo lo posible por tener nuestras familias lo más cubiertas espiritualmente hablando, con las cosas del Señor, tratando de influenciarles en todas las maneras, sosteniendo a nuestros maridos que también tienen sus luchas y siendo su ayuda. Esto no asegura que nuestros hijos, nuestra familia va a estar todo bien, la familia perfecta. No. Todos vamos a seguir cometiendo errores y va a seguir habiendo mucha lucha. No hay hijos perfectos, ¿verdad? No hay familias perfectas, pero
bajo el temor del Señor y bajo la gracia del Señor vamos a seguir adelante. Entonces, frente a todo lo que hemos escuchado, que tan interesante, ¿no? Tan importante para nuestras vidas, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a pensar que tenemos que, en esta tarde, realizar la siguiente acción. Mira, atención, número 1, indagar sinceramente. En resumen, ¿qué tenemos que hacer? Indagar sinceramente, delante de Dios, de lo que mi corazón está abrazando en forma secreta. Recuerda que no hay nada secreto realmente, hay un escándalo ahí en el cielo. Pero indaga sinceramente. Una vez más, repito el versículo del salmista David, cuando él dijo, Señor, examíname. Oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Haz esa oración, indaga sinceramente, hermana, rechaza la mentira del diablo creyendo que hay pecados pequeños y que si nadie se da cuenta está todo bien. Pero esta es la antesala para un desastre. Esta es como una bolita de nieve que se va agrandando, agrandando, agrandando y todos ya lo van a notar. Entonces, número 2, otra cosa que tenemos que hacer es inclinarnos, tener una inclinación segura. Primero dijimos una indagación sincera. En segundo lugar, una inclinación segura. Es decir, nosotras nos vamos a inclinar ante nuestra conveniencia o nos inclinamos ante la verdad, aunque nos duele. ¿Cuál es tu inclinación? ¿Cuál es tu inclinación segura? ¿A las cosas que te convienen o a las cosas que aunque te duele es la verdad? Generalmente pensamos que inclinarnos ante nuestra conveniencia nos traerá seguridad. Esto es lo que yo elegí, esto es lo que yo veo que me conviene y me va a dar seguridad. Nada más lejos de la realidad. Es importante que nosotras abracemos la verdad de Dios en el corazón y aunque nos duela, el salmista también dijo en el Salmo 15:2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, lo voy a leer de nuevo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese es el que está realmente seguro. ¿Eres tú ese tipo de mujeres o lo que dices es diferente a lo que hay en tu corazón? Es tan importante. Esto nos va a llevar al último consejo, al último acto. Una identificación con lo santo. ¿Con qué te identificas? ¿Te identificas con lo santo? Una identificación con lo santo. Cuando en mi vida realmente yo quiero honrar a Dios, es porque yo quiero desligarme de todo lo que es pecaminoso y ofende a Dios. Así que la próxima vez que veo esos videos cortos que están tan de moda, y a veces son chistosos, y me río con los que me mandan mis hijos, pero a veces en ese mirar 1 y mirar 2 y mirar 3 salen algunas palabras feas. Y si tú te identificas con los santos, vas a querer salir de ahí corriendo y no seguir, y no seguir. No quieres estar en el borde del precipicio, porque te puedes caer y puedes empezar a aceptar el muerto en tu espalda. Es aquí en donde entonces ocurre esta verdadera confesión, donde ocurre una verdadera identificación con lo que amas al santo. Él dice con su verdad, diciendo lo mismo que él dice, identificándote con el santo. Mira el texto de Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, el que te llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. No hay una vida que vivo aquí en la iglesia y otra vida que vivo ahí en la calle. En toda la manera de vivir, sed santo, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Qué piensas tú, querida?
¿Estás identificada con los santos sinceramente? ¿Cuáles serían los pecados que estás cargando y que tú crees que nadie ve? Confiésalos hoy mismo. Recuerda que cada pequeña concesión que hacemos aquí es un comportamiento que está precedido a un pensamiento que hemos tenido impío, no santo. Entonces no basta con reconocer que he pecado. Si confesamos nuestros pecados, reconozco que. Pero es necesario arrepentirnos sinceramente. ¿Sí? Y si todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento, si tú todavía andas por ahí cansada, turbada, ven a Cristo. Deja tus cargas. Él ha estado esperándote y haciendo la invitación vez tras vez, tanto tiempo para que vengas a recibir su salvación y puedas estar descansada, sin la carga. Deshazte de la carga. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender tan claro la importancia de confesar nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Y quiero dejar un momento especial, unos minutos, que examines tu corazón. Has escuchado diferentes pecados que suceden, a veces pensamientos impíos que aparecen en nuestra mente por diferentes influencias. ¿Las reconociste? Pídele perdón al Señor porque las has dejado anidar ahí en tu mente. Pídele al Señor que te limpie con su sangre preciosa. Y si estás verdaderamente arrepentida, prométele al Señor que irás en otra inclinación, en la inclinación de la santidad, buscándole a Él, buscándole para honrarle, llenándote de su palabra, escuchando música cristiana en lugar de escuchar otras cosas, escuchando estudios cristianos, podcasts, influenciarte con testimonios, con biografías de personas que realmente también sufrieron y que vivieron para ti. Señor, ayúdanos a cada una de nosotras a tener victoria en tu poder, porque no podemos solas. Señor, en tu gracia, abrazarnos de tu cruz y confesar cada día nuestras maldades. Te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén.